El país, las tierras fértiles y generosas de este norte lucense, que aquí se llama Mondoñedo, dibuja un paisaje ondulado de bocarribeira, derramándose por suaves laderas hacia amplios o recogidos valles. El país, como su paisaje indica, es fundamentalmente agrario y ganadero. A los bosques frondosos, a los remansados ríos o alegres regatos, suceden los campos roturados y los pastizales, que alternan a cada paso con las aldeas dispersas, los lugares, el casal solitario con el que el hombre humaniza, habita y hace suyo el espacio. Es fácil colorear el lienzo de la geografía de Mondoñedo, y más dado aún es soñarlo. Se pinta mezclando en la paleta de la primavera los 1000 tonos imaginables del verde. Si el valle se viste de otoño, que aquí, se ha dicho, semeja a un barroco retablo dorado, conviene entonces añadir el ocre, violeta y vermellón de la nostalgia, sin despreciar, para cualquier momento, la nube blanca como de pulpa o plumón de niebla que lo arropa y la pinta gris con que se coronan los tejados de pizarra. No obstante, es al soñar el país cuando la geografía de Mondoñedo se torna inmensa y adquiere, ni más ni menos, la exacta medida del ojo humano, cabal extensión que para el valle reivindicaba en cálculo más poético que agrimensor Álvaro Cunqueiro. Es ahora, al ser ensoñado y reorganizado por la memoria y la fantasía, cuando Mondoñedo encuentra los propios y remotísimos puntos cardinales que limitan su horizonte, rumbos conocidos con voces que llenan de añoranza la boca, memoria, sueño, palabra, tal vez mito. A medio camino del Cantábrico y la meseta y montañas interiores, el municipio de Mondoñedo ocupa el vértice meridional de la Mariña lucense, un espacio inscrito en un triángulo imaginario que asienta sus otros vértices en las villas marineras de Ribadeo y Viveiro. Por su situación privilegiada, la ciudad de Mondoñedo, equidistante de ambos núcleos veraniegos de las Rías Altas gallegas y a un tiro de piedra apenas de la villa de Foz, se alza como portada natural y eje geométrico de A Mariña, y es, al mismo tiempo, capital histórica de este espacio que hasta ayer mismo conformó la antigua provincia de Mondoñedo. En su parte central, el municipio se abre en un amplio valle por el que discurren, orillándolo, los ríos Cesuras y Baliñadares, padres del Masma, el río que se bebe todas las aguas mindonienses para formar en su desembocadura la ría de Foz. Sobre la vega, derramada entre las montañas que la protegen, se disemina el corazón de Mondoñedo, la vieja, sabia y episcopal ciudad. El excelente patrimonio artístico y monumental de este municipio, la espectacularidad de sus paisajes, el recuerdo vivo del correr de la historia y el modo generoso y exquisito con que sus gentes practican la diaria convivencia, son solo algunas de las innumerables razones que cada día mueven a más visitantes a conocer y disfrutar de esta tierra. Mondoñedo inaugura su historia con la leyenda que alcanza allí a donde no llegan las manos de la memoria y quiere que la primera ciudad asentada en estos pagos fuese la de Cintola, capital que regía los destinos de la tierra de Bría. Gobernada desde el palacio de su dueño, el rey Cintolo, con mano generosa y sabia, la ciudad fue arrasada por las malas artes de un celoso y despechado nigromante, a quien la bella hija del rey había rechazado como pretendiente. Resultado de los sortilegios de aquel brujo, el rey se transformó en subterránea monarquía,
y constituye hoy la mayor de las cuevas que se abren en los suelos gallegos. Por el intrincado laberinto de sus entrañas, aún vaga, hermosísima y encantada, la princesa, en paciente espera de aquel que ha de rescatarla del hechizo, momento en que la cueva se transformará de nuevo en el suntuoso palacio que fue en su día. Fábulas aparte, será en los albores todavía nebulosos de la historia cuando las tierras mindonienses se pueblen, y lo harán con abundantes castros, primitivos asentamientos fortificados que habitaron gentes afanadas en la agricultura y el comercio, orfebres delicados, bravos guerreros y practicantes de cruentos ritos, como aún recuerdan las leyendas tejidas en torno a la pena do unto, antigua ara de sacrificios humanos. No obstante haber sido habitado el país desde tiempos tan remotos, la historia de la tierra mindoniense, que en estos siglos se conocerá con el nombre de Vallibria, comienza a cobrar forma en la Edad Media y estará ligada, ya desde sus inicios, a la silla episcopal. Probablemente fue Mondoñedo enclave de otra diócesis precedente a la actual, aquella britoniense pastoreada por el celta Maillot, que desaparecería a causa de la expansión árabe. Su herencia la recogerá a mediados del siglo IX y en el próximo lugar de San Martiño de Mondoñedo, el obispo Sabarico, fugitivo de su silla de Dumio por razones idénticas a las que supusieron la extinción de la britoniense. La sede episcopal permanecerá aquí, en el municipio de Foz, durante algo más de 2 siglos, hasta que a principios del XII, doña Urraca decide su traslado a Vilamayor, nombre que entonces recibía la ciudad de Mondoñedo. Tras un breve paréntesis, en el que la silla viaja a Ribadeo, en el siglo XIII retorna, ahora definitivamente, a Mondoñedo. Pero con anterioridad al asentamiento final de la itinerante diócesis en Vilamayor, esta era un burgo incipiente que había visto potenciado su desarrollo en 1156 al serle otorgada la categoría de ciudad por Alfonso VII. A partir de entonces, Vilamayor comienza a configurar su espacio urbano. En torno a la catedral, consagrada en 1246, surgirán paulatinamente edificaciones que se irán agrupando en rúas siguiendo un criterio gremial. A la vuelta del siglo, la ciudad se fortifica, se guarda con muralla, si bien ésta enseguida se verá desbordada por el caserío y acabará desapareciendo en su práctica totalidad. Hoy apenas unas piedras dan testimonio de la pretérita existencia del muro. Al primer desarrollo del burgo no debió de ser ajeno el hallazgo en Compostela del cuerpo del apóstol y las peregrinaciones que el descubrimiento suscita. Los caminos de Vilamayor, las viejas calzadas del Valle de Mondoñedo, enclavado en la primitiva ruta del camino, aquella que bajaba festoneando el Cantábrico, conocen desde fechas tempranas las sandalias de los peregrinos. Ya en el siglo X, y como consecuencia de la fiebre jacobea que sigue al descubrimiento, se había erigido en el lugar de Vilalaurente una primitiva iglesia bajo la advocación de Santiago, origen remoto de la actual parroquia de la ciudad. Ahora, al tiempo que se configura el poblado, se construye muy próximo a la catedral un hospital para la atención de los peregrinos, cuidados que también les serán dispensados a los romeros en el convento de San Martiño de Vilalaurente, levantado más tarde en los términos que había ocupado la primitiva iglesia de Santiago.
la Edad Media va a terminar en Mondoñedo de forma violenta. Aunque el inestable clima social del siglo XV, que en Galicia culminará con el movimiento irmandiño, enrarece también los aires mindonienses, será el ajusticiamiento del mariscal Pardo de Cela la página más dramática que conocerán estas tierras durante aquella centuria. Pedro Pardo de Cela, rebelde ante los ojos de los reyes católicos, resistió a las tropas reales contra él enviadas en la inexpugnable fortaleza de Afrouseira. Hecho prisionero merced a la traición de sus criados, el mariscal fue conducido a la ciudad de Mondoñedo, donde iba a ser degollado. Quiere la leyenda, una de las que mayor fortuna hizo en la tradición popular y literaria gallegas, que mientras el mariscal permanecía en capilla, su mujer obtuviera para él el perdón real. Pero sabedores los carceleros del mariscal de que la dama que portaba el indulto se acercaba a las puertas, dispusieron centinelas en el camino con el objeto de entretenerla mientras daban muerte a don Pedro. En recuerdo de aquella villanía, el puente donde fue interceptado el indulto pasó a llamarse desde entonces Ponte do Pasatempo. Era el 17 de diciembre de 1483. En la plaza mayor de la ciudad, Pedro Pardo de Cela, otrora noble, orgulloso e indomable, moría bajo la espada del verdugo. Su ajusticiamiento, enseguida aureolado por la leyenda, arrancaba la última página al calendario del medievo. Con la Edad Moderna y la constitución de Mondoñedo como capital de una de las 7 provincias en que quedó dividido el reino, la ciudad conocerá su época de mayor esplendor. Entre los siglos XVI y XVIII, y muy especialmente durante la primera mitad de este último, se construye o reedifica la mayor parte de los edificios nobles que el municipio conserva. Al tiempo que la ciudad duplica su espacio, la economía conoce ciertas mejoras con la incorporación de nuevos productos agrícolas como el maíz o la patata, cuya introducción en Galicia parece ligada en cierto modo a Mondoñedo, y los primeros ensayos de preindustrialización de la mano de la Real Fábrica de Lienzos o las pequeñas fábricas de sombreros y de loza. Como consecuencia de las medidas reformadoras que los obispos mindonienses emprenden en el siglo XVI, surge entonces el Seminario Conciliar, cronológicamente el tercero de España, y se instala la imprenta en Mondoñedo, hito fundamental en la historia de la ciudad, tan apegada tradicionalmente a la palabra. Son siglos dorados estos, iluminados por personajes de la talla de Fray Antonio de Guevara, que desde aquí entretenía con sus libros el ocio de media Europa mientras escandalizaba a la otra media. José Febrero, maestro de escribanos, el músico y polemista Roel del Río, o el matemático y cosmógrafo Seijas y Lovera, viajero infatigable como escritor inverosímil. A todos ellos conviene añadir los nombres de Diego de Soto, Muñoz y Salcedo y Sarmiento de Sotomayor, prelados que alentaron incansablemente el urbanismo y las artes mindonienses, y el del regidor Luis de Luces, que madrugó celebrando la primera fiesta del árbol que se recuerda en España. Tras la eclosión urbanística, económica y demográfica anteriores, el siglo XIX no se presenta tan halagüeño para Mondoñedo. La reorganización provincial de 1833 y la consiguiente supresión de esta provincia marca, en el caso mindoniense, el fin de una época de franco esplendor y supone el inicio de su declive económico
y administrativo. Pero es al mismo tiempo punto de arranque de un periodo de eclosión cultural que se intensificará a lo largo del siglo XIX y se prolongará durante la presente centuria. José Pacheco, Pascual Veiga, Leiras Pulpeiro, Noriega Varela o Álvaro Cunqueiro son, entre otros muchos, forjadores del mito de Mondoñedo como ciudad ilustrada, de eminente condición fantástica, volcada esencialmente sobre la música y la poesía, en resumen, distinta. Declarado conjunto histórico-artístico, pues piedra es la materia en que cuajaron los muchos siglos de Mondoñedo, el casco antiguo de la ciudad, un remanso silente de estrechas y sinuosas rúas que serpean dibujándole complicados garabatos al plano del caserío, abre su corazón en una hermosa plaza mayor, noble y asoportalada, en uno de cuyos frentes se yergue grave la catedral. Edificada en la primera mitad del siglo XIII, la joya del patrimonio artístico monumental de Mondoñedo reúne en su fachada tres estilos: el románico y gótico de sus orígenes y el barroco de los tiempos áureos de la ciudad. Ojival es también el alma de la basílica, con sus cielos en bóveda de crucería, aquí y allá alegrados con pinturas de diversas épocas que en la capilla mayor se permiten resbalar por los muros para enmarcar un retablo rococó. Considerada una de las mejores de su época, la sillería coral alterna la delicada talla flamígera y la renacentista. El cambio de emplazamiento de esta excelente sillería permitió rescatar los murales que iluminaban el viejo coro, canónicamente emplazado hasta época reciente en la nave central. Bajo las labradas cajas de los órganos se exhiben hoy estas valiosas pinturas góticas, obra señera del muralismo gallego, y con la sillería tal vez los mayores atractivos que en su interior atesora el templo. Todas las capillas laterales de la catedral se abren al deambulatorio, un abrazo de piedra que un obispo del siglo XVII quiso dar a la capilla mayor. Destaca entre todas la de la Virgen Inglesa, así llamada en honor de la majestuosa talla que luce en uno de sus muros, una imagen que fue venerada en Londres hasta que en el siglo XVI se naturalizó mindoniense. La sacristía, estancia cubierta con la más hermosa bóveda nervada del templo, es visita que no se puede pasar por alto, así como igualmente inexcusable resulta un demorado paseo por el sobrio claustro catedralicio, solitario y recoleto patio empedrado que preside uno de los más bellos cruceiros que se pueden hallar en el municipio. El Museo Catedralicio, que lo es también diocesano, ocupa estancias contiguas al claustro y otras pertenecientes al Palacio Episcopal. Rico en colecciones peculiares, este museo sobresale también por sus fondos de pintura, escultura, orfebrería, mobiliario y ajuar litúrgico. La ambientación de sus salas, la curiosidad de algunos de los objetos expuestos y la excepcional riqueza y calidad de numerosas piezas que atesora, contribuyen a la general consideración de tratarse de uno de los más interesantes museos españoles de arte sacro. Aparte de la catedral, un variado conjunto nada desdeñable de interesantes edificaciones salpican la ciudad y el valle. Este elige para sí la modesta capilla rural,
que el mindoniense imaginó para perfeccionar los paisajes y la espadaña con que ponerle repicar de campanas al canto de los mirlos. La ciudad, en cambio, prefiere las construcciones monumentales, los grandes blasones, los barrocos campanarios conventuales. En cualquier caso, todas estas edificaciones atesoran en su interior verdaderas joyas artísticas, sean sofisticadas y espectaculares filigranas doradas u obras de fuerte y enraizado sabor popular. Y en una y en el otro, ya en la ciudad o en el valle, la esporádica presencia de nobles ruinas que son un gusto mindoniense de enguirnaldar con siglos las panorámicas. Un nutrido número de pazos urbanos y rurales y la no menos interesante arquitectura popular completan el rico patrimonio artístico mindoniense. Vieja y apacible, serena, íntima y silenciosa, pero sobre todo humana. Así es Mondoñedo, una ciudad que posee el don único e intenso que emana de lo distinto, esa condición preciada de quien ha asumido un pasado rico y singular para derramar las reverberaciones de su eco sobre los cotidianos días presentes. Se vive y se trabaja hoy en Mondoñedo sin prisa, obedeciendo al ritmo antiguo y sosegado que impone el peso de los siglos y la concepción artesanal tanto del trabajo como del fraguar diario de la vida misma. Los habitantes de este municipio, una población que ronda las 6.000 almas, se afanan en las tareas agrícolas y ganaderas mayormente, pero las actividades económicas se diversifican cubriendo otros sectores como la construcción y la industria, los servicios de carácter público y privado y el comercio. Estrechamente vinculada tanto a la producción económica como al recuerdo de modos de vida de antaño, de la que es hoy más fiel testigo que protagonista, se halla la artesanía mindoniense, evocadora en sus múltiples manifestaciones de estilos de vida tradicionales, muy apegados a las faenas agrícolas y ganaderas, a la construcción y a las tareas domésticas diarias. Y si, como se ha dicho, amena y variada resulta la riqueza histórico-artística de la ciudad o la trascendencia de su producción literaria y musical, no le va a la zaga la peculiaridad de sus fiestas y tradiciones, las condiciones inmejorables que observa el municipio para el disfrute del tiempo libre o la calidad y hartura de sus mesas. A la hora de comer, se disponen sobre los manteles un nutrido número de diversas y excelentes viandas, resultado tanto de la excepcional naturaleza de los productos en que se sustenta la nativa gastronomía, como de la sabia, tradicional y nada sofisticada elaboración en los fogones mindonienses. De entre la riqueza gastronómica que prestigia a esta mesa, destacan los productos de la huerta, las suculentas carnes, el pan crujiente, la gran variedad de sabrosísimas y singulares empanadas y, como colofón, la afamada, exquisita y antigua tarta de Mondoñedo. A todos estos productos es necesario añadir truchas y salmones, caza de pluma y pelo, corzo o jabalí, que siempre resultarán más sabrosos si van a dar a la cazuela como resultado de una paciente y afortunada tarde de pesca a la margen fresca y umbría de los numerosísimos ríos de la tierra, o de una jornada en el monte,
La madrugada fresca batiendo en la cara, la escopeta al hombro y la jauría despierta. Brinda asimismo Mondoñedo la posibilidad de distraer las horas de ocio con la práctica de otros muchos deportes y actividades recreativas, entre los cuales resalta por su espectacularidad el del vuelo libre, disciplina para cuyo ejercicio el valle observa inmejorables condiciones, como manifiesta el hecho de que se haya celebrado aquí la fase final de uno de los campeonatos de España de la modalidad. Antagónico a este deporte, en el que el hombre pretende cabalgar los cielos, la espeleología es otra de las habilidades para las que Mondoñedo se antoja especialmente indicado, dada la abundancia de cuevas que se abren en el municipio, pero especialmente por encontrarse aquí la Cova do Rei Cintolo, que con sus más de 5 kilómetros de longitud se erige en la de mayor entidad de Galicia. Las excursiones y la práctica andariega del senderismo, actividades que aunan el esfuerzo físico con el conocimiento sobre el terreno de viejas costumbres, restos arqueológicos y recónditos tesoros artísticos, también encuentran en Mondoñedo el lugar óptimo para su ejercicio, facilitado por la infraestructura adecuada de albergues, áreas de descanso y señalización de rutas. Además de estas actividades, que propician un estrecho diálogo con la naturaleza, la ciudad dispone igualmente de completas instalaciones que permiten disfrutar tanto de la natación, muy agradecida llegado el verano, como de otros deportes más convencionales o que requieran su celebración en equipo. Las propuestas lúdicas de la ciudad y valle de Mondoñedo deben completarse con los muchos momentos del año en que sus días se vuelven jubilares, para celebrar mayos y magostos, romerías populares y fiestas gastronómicas, celebraciones de íntimo carácter familiar unas y grandes ferias de participación comunal otras. De todo el conjunto de estas diversas celebraciones, sin duda alguna, son a San Lucas, a mediados del mes de octubre, las que poseen mayor arraigo y bagaje secular y las que mayor número de visitantes convocan en Mondoñedo. Enraizadas en la Edad Media, época de la que todavía hoy guardan buena parte de su peculiar sabor, a San Lucas, declaradas de interés turístico, son las ferias mindonienses por antonomasia. Lo son aparentemente de ganado mortaraz que pasta libre en la comarca, de artesanías gallegas y de las vecinas asturianas, de naturales productos de estos campos. Pero disimuladas bajo tal disfraz, estas ferias devienen en celebración telúrica, canto ancestral y rotundo, comunión sagrada y misteriosa con el entorno y, al cabo, transubstantación del propio Mondoñedo, que durante estos rituales días ofrece maduro a todo aquel que sepa extender la mano el fruto condensado de sus mejores y escogidas esencias. Es la palabra emocionada y final de Álvaro Cunqueiro la que, al evocar el paseo por su ciudad en calendas de San Lucas, nos descubre esa su condición preciada y nos despide de Mondoñedo.
al atardecer bajo del ferial a la ciudad. Me gusta bajar por Santo Domingo, luego por Batitales, al pie de las Concepcionistas. Al llegar a la Peña de Francia me detengo. Un instante he creído que hacían música en la casa de los Luaces. ¿Es Pacheco que toca a Rossini en el pianoforte? ¿O es que en el silencio de la ciudad y de la tarde de otoño mana en la ciudad una fuente musical y eterna? Sobre la fina línea rossiniana se quiebran ahora las campanas de la catedral. Y cuando llego a la plaza me encuentro, sin saberlo, en el final apasionado de una deliciosa y sentimental fantasía. Tiene un nombre oscuro y vago: Mondoñedo.